Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, gracias por el tiempo de la alabanza y te pedimos, Señor, que tú puedas ahora hablar a nuestro corazón, Señor. Queremos tener un corazón abierto para que tú puedas ministrar a nuestras vidas, Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Nos postramos delante de ti, Señor, abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que tú nos puedas hablar y ministrar en esta mañana. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén. Y voy a pedirte, por favor, que me acompañes en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo del 22 al 25. Dice así la palabra del Señor, que aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Hasta aquí esta palabra, este mensaje, ¿verdad? Este texto de la palabra del Señor. Es interesante, ¿no? Que muchas veces, como en este versículo, Dios tiene que abrirnos los ojos un poquito más. Y yo espero que en esta mañana, si llevas poco tiempo, si llevas más tiempo, la intención del Señor es que abramos un poquito más nuestro corazón, ¿verdad? Lo que Él nos quiere hablar. Lo que quiero compartir en esta mañana, la palabra que el Señor me ha puesto mientras oraba para compartir, es acerca de lo que es la confianza. Cada uno de vosotros tenéis confianza. Habéis llegado aquí porque tenéis confianza. Confianza el que transporte, ¿verdad? Os ha podido traer. Confianza en que va a ser un día que Dios te va a hablar. Confianza en que Dios te va a usar. Hemos tenido confianza en personas, hemos tomado un desayuno pensando que eso era saludable, el que haya desayunado. Nos hemos levantado con cierto grado de confianza. Y quisiera hablar acerca de esto. Cuando uno lo mira, la palabra confianza en el diccionario de la lengua, dice que confianza es esperanza firme, que se tiene de alguien o de algo. Y también dice la segunda acepción, seguridad que alguien tiene en sí mismo. Esta es la definición de confianza. Es una esperanza firme. Esto es confianza, esperanza firme. Y también a la vez es seguridad. Ahora, ¿qué es la desconfianza? El diccionario no se anda con rodeo. Si tú vienes la palabra desconfianza en el mismo diccionario de la lengua, te dice falta de confianza. No te se complica mucho. Y yo creo que es lógico, ¿no? Si entendemos que confianza es esperanza, estar firme, es seguridad, desconfianza es todo lo contrario. Es falta de seguridad, no estamos firmes, estamos dudando y es todo lo contrario a la confianza. La pregunta es, ¿cómo me afecta a mí esa desconfianza? Pues generalmente quiero hablar de esto, la desconfianza nos afecta a nosotros muy directamente. Es por eso que el Señor, ¿verdad?, trata con los discípulos y también con nosotros acerca de la confianza. Y quiero decir que a pesar de tantos años conociendo al Señor, mi grado de confianza tiene que ir creciendo. La desconfianza lo que hace es que nos agota, nos cansa, ¿verdad? Nos paraliza, nos quita el gozo. Y Satanás sabe esto. Satanás va a usar, ¿verdad?, muchas veces lo que podemos llamar... Hay un círculo, hablando con el pastor Juan mexicano que estuvo aquí estos días atrás, él me hablaba de ese círculo que el diablo utiliza, ¿no? Él dice que una de las cosas que hace para inutilizar a los creyentes es cuando caemos, cuando hacemos algo que no está bien, que a veces pasa, inmediatamente el diablo nos hace sentir mal. Y después de sentirnos mal, lo que hacemos es que nos aislamos. Y cuando yo me aíslo, ¿verdad?, vuelvo a caer. Y cuando yo caigo, me siento mal. Y cuando me siento mal, me aíslo. Y es como una especie de círculo, ¿verdad?, donde el diablo nos mete. Yo he fallado o me siento que he fallado. Me siento mal, evidentemente. Nadie se siente bien cuando piensa que ha fallado, que ha decepcionado. Y lo que hace es que se aísla.
y se mete ahí dentro, ¿no? Y es un círculo que Satanás lo usa tremendamente, ¿verdad? Pasó con Elías y siervos del Señor. Es un círculo que nos la aísla. Ahora, debemos diferenciar lo que es la confianza que estaba hablando al principio en las personas, ¿verdad?, de lo que es la confianza en Dios. Evidentemente que tenemos que tener confianzas en las personas. Hay personas de confianza, ¿verdad?, como esa canción de Marco que dice que son poquitos, pero Dios los puso ahí, ¿no? ¿Conocéis esta canción? Alguno de vosotros, ¿verdad? Dios pone personas en las que podemos confiar, en las que nos podemos apoyar. No son muchas, pero Dios las pone también allí. Pero evidentemente esto no quiere decir que no puedan fallar. Fallamos, todos fallamos, ¿no? En un momento determinado. Ahora, la diferencia es que la confianza en Dios, Dios es fiel. Y no es fiel porque Él tenga recursos, porque tenga posibilidades, porque sea Dios y puede hacer lo que no pueden hacer otros. Porque tú puedes encontrar gente que sabes que tiene recursos para ayudarte, para apoyarte, pero no se trata de que Dios tenga el poder para ayudarte. Lo que se trata es que dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, dice la palabra del Señor que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces la diferencia entre la confianza en las personas y la confianza en Dios es que Dios nunca falla, porque Dios es fiel, dice la palabra del Señor. ¿Quieres comprobarlo? Bueno, pues si quieres comprobarlo, confía en Él. A veces queremos al contrario, y Dios está esperando que tú demuestres que tienes fe para confiar en Él, y lo vas a ver. Así que confiar en Dios es algo fantástico. Cuando yo pienso, antes de conocer al Señor, mi vida religiosa, y luego ya con 20 años más o menos, conozco al Señor, una de las cosas que cambiaron radicalmente y que fue para mí como una roca, como dice la palabra, es que ahora conocí a alguien que nunca me va a fallar. Y eso para mí fue un descubrimiento, porque ya con 20 años uno se da cuenta que las personas fallamos. Y a veces se hace mucho daño. Pero fue fantástico, ¿no? Cuando yo vi a Jesús, conocí a Jesús y me di cuenta, ahora es distinto. No he encontrado una religión donde hay gente maravillosa, que también. No he encontrado una denominación que es más atractiva que otra, donde hay más amigos o más gente que otra. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que encontré a alguien, ¿verdad, Jesús?, que nunca falla. En Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5. La psicología nos lleva a confiar en nosotros. Y ya sabéis que no estoy en contra de la psicología, pero cada cosa en su lugar. La psicología nos lleva a confiar en nosotros, ¿verdad? Pero la fe en Dios nos lleva a confiar en Dios. Y es compatible porque cuando yo confío en Dios, yo tengo confianza también en mí. Porque mi confianza no procede de mí, sino procede de mi fe en el Señor. Y ese es el orden perfecto, ¿verdad? Esa es la diferencia. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quiero que reflexionemos en esta mañana de forma sencilla sobre esta pregunta. ¿Confío en Dios de verdad en momentos difíciles? Decía en la escuela bíblica el viernes pasado, ¿verdad?, acerca de una frase de C.S. Lewis que decía, más o menos dice así, es una buena idea perdonar hasta que tienes a alguien a quien perdonar. Ahí ya no es tan buena idea perdonar. Es una buena idea confiar, pero hasta que tienes momentos difíciles que te quitan la confianza. Quiero hablar de esto. ¿Confío de verdad en Dios en momentos difíciles? Este que hemos leído era un momento difícil. Y este pasaje lo podemos predicar de muchas maneras, y de hecho se ha predicado acerca del poder de Dios, se ha predicado acerca de que el Señor duerme,
que parece que duerme, mejor dicho. Pero en realidad este pasaje lo que resalta y quiere resaltar es lo que Jesús le dice, el versículo 25. ¿Dónde está vuestra fe? Esa fe que nos lleva a tener confianza. Y en esta mañana quiero que te vayas de la iglesia, aparte de lo que Dios te pueda ministrar y bendecir, con esta pregunta: ¿confío de verdad en Dios? Hay una historia que cuenta que había por un camino de estos antiguos, de la Edad Media, donde no hay muchos recursos por los caminos, ¿no? Solo el sol ahí que te pega fuerte, abrasador. Había un pobre hombre que llevaba como una mochila encima, una carga con todos sus enseres ahí encima, imagínatelo, cargado, como estos que llevan mochilas grandes. Iba caminando por ese camino. Conforme pasaba el tiempo, más agotado, más cansado. Y se dio cuenta de que había una persona que pasaba con una carreta cerca de allí. Y ese hombre de la carreta se dio cuenta de la dificultad que tenía esta persona que iba con su mochila cargada. Y en un momento determinado se acercó a este hombre y dijo: perdone, me gustaría ayudarle. Por favor, súbase a mi carreta. Y aliviese de esa carga. Y el hombre lo hizo. El hombre contento se subió a la carreta y siguieron caminando. Pero el hombre que estaba en la carreta, que llevaba la carreta, mirando para atrás, se dio cuenta de que el hombre se había subido a la carreta, pero llevaba la mochila todavía encima. Y el hombre se rió y le dijo: ¿pero qué haces con la mochila encima? Y dice: no, ya está bien, ya voy aquí, ya no tengo que andar, voy en la carreta. Y el hombre dice: pero si dejas la mochila ahí, la carga para el caballo va a ser lo mismo. El hombre pensaba: este es tonto. Pero a veces, sin insultar, ni mucho menos nadie se siente ofendido, porque yo me pongo el primero, pero ¿no es cierto que a veces nos pasa lo mismo a nosotros? ¿No es cierto que en muchas ocasiones, verdad, nosotros nos acercamos al Señor y soltamos cierta carga de lo que llevamos encima, pero en realidad no soltamos toda la carga? Es como si no estuviéramos seguros del todo. Y es verdad que Dios nos ha ayudado, ya no estamos solos porque tenemos al Señor, pero seguimos a veces llevando la mochila. Es cierto que se ha aliviado, pero seguimos todavía con la mochila encima, ¿verdad? Y a veces pueden ser eso, errores del pasado, culpa, temas financieros, de salud, laboral, cualquiera. Son esas mochilas que llevamos muchas veces, que yo llevo a veces, que tú llevas a veces. Y el Señor se acerca y te dice: suéltala, déjame. Y tú te subes ahí, pero sabes que no la sueltas del todo. El Señor dice, ¿verdad?, en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la carreta que se acerca a nuestra vida, ¿verdad? Y nos dice esto: venid a mí todos, no uno ni cuatro. La carreta del Señor no es limitada de plaza, todos pueden ir. Los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar, ¿verdad? Y en lugar de seguir llevando todo lo que te duele, déjalo en los brazos del Señor. En los brazos del Señor. Simplemente es cuestión de creer, ¿verdad? En Isaías 30:15 dice: porque así dice el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Amén. Parece contradictorio, parece que tenemos que ahí pelear, luchar, sudar, pero el Señor aquí nos habla acerca de descanso y de reposo y de confianza y de quietud. También nos habla acerca de esto, ¿verdad? Así que, hermano, un indicio de confianza es soltar la carga en el Señor. Pero soltar cuando te sientes cargado, no soltar cuando dices: bueno, ya lo veo todo muy claro, lo veo todo muy bonito. Así cualquiera suelta las cargas, ¿no? Hay un pasaje que también lo ilustra perfectamente, hay muchos en la Biblia, pero hay uno más, ¿verdad?, que quisiera tomar en esta mañana. Te invito a que vayas al Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, capítulo 14. Sin olvidar este ejemplo, Jesús está aquí, te está diciendo: sube, ven, deja tu carga. Éxodo 14, versículo 13, 14, 15, 16, leemos esta historia de Moisés. El contexto es cuando
Israel sale de Egipto y leemos esto, capítulo 14 de Éxodo, versículo 13 al 16. Dice la palabra del Señor que Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ves la salvación que Dios hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar para que ellos pasen en seco, ¿no? Y aquí lo que le está diciendo el Señor es simplemente que extiende tu vara. Cuando Dios nos habla de descansar en Él, dejar la carga en Él, no significa que no tengamos que hacer nuestra parte. En el caso de Moisés no era mucho, era simplemente extender la vara y para que se dividiera el mar, ¿verdad? El mar rojo. Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Y no es que no haya que clamar al Señor, porque hay muchos textos donde nos habla de clamar al Señor. Pero aquí no era tiempo de clamar, era sencillamente tiempo de confiar. Tiempo de confiar. Dios ya sabe tu problema. Ya has clamado, ahora cree que Dios te va a responder. Amén. Y simplemente es esto, ¿verdad? No se trata de que diga: yo confío tanto en Dios que ahora dejo de levantarme para trabajar, dejo de hacer esto, No estoy hablando de esto. Estoy hablando, ¿verdad?, de extender la mano, lo que nosotros tengamos que hacer, pero confiar en el Señor. Y os puedo asegurar que esta batalla de Israel era imposible estratégicamente. Era imposible. Solamente la mano de Dios. Y es así, ¿verdad?, que nuestra confianza no está puesta en cualquier persona. Es en aquel que tiene todo el poder, que lo puede todo. Hay una historia también que me gusta, que se cuenta de un duque que en la Edad Media, que declaró la guerra a un obispo alemán. Los obispos en aquella época también tenían cierto ejército pequeño, algunos de ellos, o no tan pequeño, y en aquel tiempo eran pues tiempo de guerra, de pelea, ¿no? Y dice esta historia que este duque quería atacar a este obispo y envió unos espías para ver qué estaban haciendo ellos estratégicamente con los soldados, ¿no?, para ver si estaban preparando también un ataque hacia él para coger su territorio, y recelaba y envió unos espías allí. Pero este obispo, a diferencia de muchos de aquella época, era un buen obispo que amaba a Dios. Entonces cuando el espía entró allí, ¿verdad?, vio lo que estaba haciendo, escuchó lo que estaba haciendo, y el Señor le preguntó, cuando volvió a su Señor, le dijo, bueno, ¿qué es lo que están preparando? ¿De qué están hablando? ¿Qué estrategia tienen para atacar? Y este hombre le respondió: el obispo no está haciendo ninguna preparación para la guerra. No está haciendo ninguna estrategia para atacar a nadie. Y claro, el otro dijo: ¿cómo es posible?, ¿no? Le dijo el duque: ¿cómo es posible? Y dice: él me dice que su tarea es alimentar el rebaño, es buscar la palabra de Dios, es cuidar de los pobres, es ayudar a los que tienen necesidad, y que la guerra se la deja a Dios, que sabe más de la guerra que él. Y este duque le dijo: si es así, dijo el duque, no voy a meterme en una guerra, ¿verdad?, con este hombre, porque es demasiado peligroso. Y a veces pensamos, ¿verdad?, yo soy el primero, que nuestros recursos son más poderosos, son más eficaces. Y olvidamos que aquel que sabe más de guerra, que aquel que sabe más de solucionar problemas, es el Señor de los ejércitos. Amén. No fue atacado este hombre. Y muchas veces olvidamos que Dios es quien pelea por nosotros. Lo decimos, lo cantamos, Dios pelea por nosotros, pero ¿lo creemos de verdad? ¿Lo creemos en momentos difíciles que Dios pelea por nosotros? ¿Lo creemos? Somos capaces de estarnos quietos, ¿verdad? Porque podemos llegar por ese estrés y nerviosismo a enfermarnos, podemos llegar, pues eso, a perder el sueño, a perder el apetito, a perder muchas cosas. Aunque sea, por muy difícil que sea esa tarea, ¿verdad? La Biblia dice y se compromete que Dios pelea por nosotros, por cada uno de nosotros. Así que cuando nos estamos desesperados, pensemos en esto: Dios pelea por nosotros. ¿Amén? ¿Lo crees de verdad? Dios pelea por nosotros. ¿Sabéis?
Hay veces que cuando hablamos con frecuencia acerca de que Dios tiene que empujarnos, tiene que animarnos, tiene que estar detrás de nosotros para servirle, ¿verdad? Para animarnos, para que nos entreguemos, para que vayamos aquí y allí. Hablamos muchas veces de esto, pero ¿sabéis? Dios no solamente se encuentra con problemas a veces de animar a la gente, de llamar a la gente, a veces Dios se encuentra también con problemas en los creyentes de frenar a la gente, de frenar a la gente. Y se habla poco de esto, ¿no? ¿Y frenarle para qué? Para que impedir que de alguna manera no salgamos de lo que es su voluntad. Esto también está en la palabra del Señor. Dios no solamente te empuja para que te levantes, para que digas, venga adelante, haz esto, haz lo otro, también te frena a veces. Y hay ejemplos en la palabra del Señor. Tenemos el caso de Moisés. Hemos leído que ahora Dios le dice, ve adelante. Pero 40 años atrás, ¿verdad? Él quiso ir hacia adelante y Dios le dice, no, yo no estoy contigo, es tu fuerza. Y se sintió mal, tuvo que salir huyendo y quién sabe, porque no escribió ninguna novela Moisés que yo sepa acerca de sus sentimientos y de lo que vivió. Pero no tuvo que pasarlo muy bien Moisés. Y Dios le dijo, no, párate. Tenemos el ejemplo de Jonás. ¿Cuánto conocéis el ejemplo de Jonás, verdad? Dios le dice, ¿ves a esto? Y Jonás dice, no me gusta, me voy para allá. Y él se coge un barco, se empieza tal, y Dios tuvo el problema para frenarle, porque tiene que tempestades, tiene que poner en compromiso a un montón de gente para frenarle. ¿Qué estaba haciendo Dios? Frenando a Jonás. Más ejemplo de Pedro. ¿Recordáis Pedro? Cuando saca su espada, ¿verdad? Y le corta la oreja, Jesús tiene que hacer ahí de sanitario. Porque Pedro se había precipitado con la espada, porque no es con espada. Porque lo que me va a suceder no es cuestión de que tú me liberes, es cuestión de que es la voluntad de Dios que yo muera para que tú tengas vida y muchos millones de personas. Y tiene que frenar a Pedro, y Pedro, no lo sabemos, no lo vemos, pero tiene que coger su espada, limpiarla y volverla a meter, o a lo mejor la tiró, enfadado, por haber sido impulsivo. Lo tenemos también con Pablo. Vamos a hablar podemos seguir hablando. Pablo perseguía a los cristianos, los encarcelaba. Y Dios tuvo que pararle. Ese resplandor que cayó al suelo, Pablo tuvo que pararle. Y tú dirás, bueno, es que Pablo no conocía al Señor. Pero es igual, aunque conociera al Señor, seguía pasando lo mismo, sigue pasando lo mismo. Leemos en Hechos de los Apóstoles un poquito más adelante, ¿verdad? Hechos capítulo 16, versículo 7, que Pablo, en su segundo viaje misionero, dice Hechos de los Apóstoles, que él se propuso, ¿verdad?, ir a Asia, y que estaba en Misia, en una de las ciudades, intentó ir a Bitinia. Y dice la palabra del Señor, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Dios frenando a las personas. Entonces se habla poco de esto, se habla de que Dios te empuja, sí, pero también, hermano, tenemos que aprender que a veces Dios tiene problema con nosotros, porque nos quiere frenar, y nosotros, ¿verdad?, queremos ir adelante. Así que por eso dice la palabra, permanece quieto, sin importar el nombre del enemigo que tenga. Esta palabra no es para una persona que tenga un problema mediano, un problema grande, un problema pequeño. Es un principio de Dios. Los principios de Dios se aplican para todo tipo de situación, para todo tipo de enemigo. No hay enemigo que sea grande para Dios. Los ángeles son inferiores, los arcángeles son inferiores. No hay ningún enemigo que haya nacido, como digo, que sea más poderoso que el Señor, ¿verdad? Es interesante que muchas veces tenemos problemas con esto, porque lo sabemos, como Pedro sabía que Jesús estaba allí delante, que no se le escapa del control. Jonás sabía que Dios le estaba hablando, pero él quería hacer su voluntad. Y así muchas veces pasa, ¿verdad?, que Dios tiene un problema con nosotros. Tiene un problema, ¿verdad?, para que nosotros podamos escuchar su voz. Leía también recientemente un artículo interesante en Protestante Digital. Y en un artículo que lo escribía, la persona decía que que estaba haciendo un viaje de Bogotá a Barcelona, en un avión, por supuesto, y decía que yendo en ese avión, esa travesía, mientras estaba caminando por el avión, a más de 30.000 pies de altura sobre el Atlántico, y un avión de unos 200 toneladas, o sea, un avión de estos grandotes, ¿no?
Y él dice en el artículo que con sumo respeto él le vino a la mente, ¿verdad? Aquel accidente que todos tenemos muy reciente, ¿no? Que es esos pasajeros que murieron en ese vuelo que se estrelló en los Alpes franceses, ¿no? Con la compañía Germanwings alemana, ¿no? Y él, pensando en esto, dice que le resultaba aterrador. Él se veía que en el avión casi toda la gente estaba dormida y él se levantó y fue al final del avión para beber un poco de agua. Y mientras caminaba por el avión hacia el final para beber un poco de agua, se daba cuenta que había de todo. Había matrimonios, había niños, había personas de negocio, había jóvenes, azafata también, por supuesto, ¿verdad? Y pensaba en todo esto, ¿verdad? Pensaba en cada una de estas personas que estaban allí. Y él recordaba que el informe oficial de aquel accidente de Germanwings decía que el copiloto se había encerrado en la cabina. El piloto había salido, supuestamente dicen que al baño, no se sabe, y el copiloto se encerró. Y eso es lo que la versión oficial, y que aprovechó que se ausentó el piloto, ¿verdad? Y presionó voluntariamente esa palanca o aparato para descender de forma suicida hacia las montañas, ¿no? Una de las escenas que decía él que no puede borrar de su mente es el piloto golpeando la puerta para que le abriera, porque posiblemente los pasajeros no eran conscientes de lo que estaba pasando, porque dice, según los informes, que se enteraron al final, cuando ya el avión se precipitaba, que no sé lo que pasaría, oyeron tal vez los golpes del piloto golpeando la puerta para que abriera, pero él pensaba que tenía esa escena que tenía que ser desesperante, ¿verdad? Ver a ese piloto que sabía lo que va a pasar, porque conocía perfectamente que el avión estaba perdiendo altura, conocía que esta persona que estaba adentro le estaba impidiendo entrar y que no tenía buena pinta la cosa. Y dice que no podía quitar esa imagen de su mente, ¿verdad? Y él pensando en esto, hace una reflexión acerca de lo que es nuestra vida, ¿no? Él pensaba y decía, ¿no pasa así también con la humanidad, con lo que estamos viviendo? A veces somos como esos pasajeros, ¿verdad? Que estamos en el mundo, en ese gran avión, que es la Tierra. Y hay de todo, ¿verdad? Hay personas, jóvenes, niños, adultos, ancianos, cada uno con su historia, cada uno con su cosa, yo con la mía, tú con la tuya, ¿verdad? Cada uno está con su historia en este mundo y somos pasajeros, ¿verdad? Y de alguna manera, mucha gente no es consciente, ¿verdad? De lo que pasa. Y a veces nos puede pasar como ese copiloto, ¿verdad? Que simplemente se encierra allí dentro. Y él cuenta que ese hombre de 27 años se llama Andrea Lubit. El nombre de Andrea lo pone él como una curiosidad. Es un nombre que significa, en griego, significa hombre. El hombre significa Andrea. Y además es un nombre que vale para femenino y para masculino en la mayoría de los países. Hay Andrea, mujer, y Andrea, hombre. Y él lo traía a mente, ¿no? Hablaba del hombre. Y él lo ponía, ¿no? Dios le hablaba de esta persona. Y que mucha gente se preguntaba qué le impulsó a este hombre a aislarse en la cabina, ¿no? Y con esa misma intensidad decía que él se preguntaba, ¿por qué nos aislamos nosotros en nuestra comunión con el Señor? ¿Qué nos lleva a aislarnos muchas veces de tener esa comunión con el Señor y a veces apretar ese botón de ir a nuestro aire, hacer lo que queremos, sin escuchar al piloto que está golpeando la puerta? Ese piloto es Dios, es el que sabe y quiere llevar a buen puerto la nave. Pero, ¿sabes? Le hemos echado al piloto fuera, le hemos dejado fuera de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestras cosas personales, de nuestros proyectos, lo hemos dejado fuera al piloto. Y creemos que podemos pilotar, ¿verdad? Donde queremos, donde nos dé la gana. Y el piloto se queda fuera, golpeando, ¿verdad? Y él decía esto, ¿no? Que la humanidad de alguna manera está dormida, es representada en esos pasajeros, cada uno con su historia, cada uno con sus afanes, cada uno con su historia, ¿verdad? Ateos, religiosos, deportistas, de todo. Y frente a eso, Dios sigue llamando y diciendo, abre la puerta, abre la puerta.
Y esto nos viene a la mente ese pasaje tan precioso de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, ¿verdad? Lo sabemos de memoria, debemos saberlo. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Es el Señor. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. El Salmo 11, versículo 1 dice, en Jehová he confiado. Dice el salmista, que David conocía a Dios. Y el salmista dice en una oración, en Jehová he confiado, en Dios he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte? Es una pregunta, Salmo capítulo 11, versículo 1, que dice David, en Dios he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte? Si yo he confiado en Dios, ¿cómo? Satanás va a traer a mi mente que yo debo de huir, que yo debo de escapar, que yo debo de estar con miedos y con temores. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte? Si en Dios he confiado. La pregunta, ¿verdad? Quiero finalizar, no añadir mucho más. ¿Le abriremos al Señor? ¿Le abriremos cuando Él llama a tu corazón? ¿Soltaremos el botón de descenso que no nos lleva a buen sitio? ¿Y dejaremos que Él guíe nuestra vida? ¿Dejaremos que Él tome el control? Esa es la pregunta, ¿verdad? Déjame decirte que Dios quiere pilotar tu vida. Por eso es nuestro Salvador y nuestro Señor también. ¿Sabéis? Jesús en la cruz, esa imagen de Jesús en la cruz no es simplemente un panfleto ni un flyer de propaganda hecho por Photoshop. Es una realidad. Es una realidad. Es el grito de Dios en Gólgota diciendo, abre la puerta. Abre la puerta de tu corazón. Déjame que yo tome el control de tu vida. Dice Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? El amor de Dios es en serio. La protección de Dios es en serio. Pilotar nuestra vida, dejarla en manos de Dios es en serio. No es una quimera, no es una religión, no es una filosofía, es una realidad. Y el amor de Dios, ¿verdad?, está allí plasmado en la cruz. Y dice la palabra, ¿no?, que no escatimó, no pensó, no calculó el precio. Porque si a lo mejor lo hubiera pensado emocionalmente como nosotros, no lo hubiera hecho. Pero no escatimó, dice que entregó a su propio Hijo. Y eso lo hizo porque nos quiere ayudar, nos quiere librar de la muerte. Quiere reconducir, ¿verdad?, nuestra vida a buen puerto. Quiere que subamos al arca de Dios. Quiere que subamos a la barca como estaban aquí, ¿verdad? Estaban asustados. Dios se ha dormido. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que nuestra confianza se viene abajo porque pensamos que Dios se ha dormido? Porque asociamos que hay tempestad, asociamos que hay viento, inmediatamente asocio Dios está. Dios está porque Dios está, pero se ha dormido. O viene tarde. Y Jesús no le argumenta, sí, es que tenía mucho sueño, es que estaba cansado. No argumenta esto, que lo podía haber hecho. Solamente lo que Dios argumenta, que lo hemos leído antes, ¿verdad?, es que le dice el Señor en el capítulo 8 de Lucas, versículo 25, nada más despertarse y parar el viento, le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y yo quiero decirte, hermano, que confiemos en el Señor. Demos un paso más en la confianza para el Señor. En Timoteo, acabo con esto, 1 Timoteo 4, 16, dice la palabra que Pablo a Timoteo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No solamente cuando confiamos en el Señor nos salvamos a nosotros mismos, no solamente cuando dejamos pilotar a Dios nos salvamos a nosotros mismos, sino que también a otras personas que nos oyen, a nuestra propia familia. Y no hablo de una salvación espiritual, hablo de bendición para la familia. Un solo hombre, ¿verdad? Este joven, Andrea, arrastró en su locura o en su problema o lo que sea, no sabemos muy bien, arrastró a más de 150 personas, no recuerdo muy bien, ¿verdad? Dejemos que Dios pilote nuestra vida.
y vamos a arrastrar a otros. Vamos a ser luz en este mundo. Y quiero que meditemos, ¿verdad?, en esto que he compartido con vosotros, ¿verdad? Es sencillo, no es cuestión de decir, bueno, hoy sé un poco más, o he aprendido más, o me he recordado, no. Simplemente yo, que es lo que Dios me pide a mí, un paso de confianza. Da un paso de confianza. Solamente es un paso de confianza. Tú ya sabes que Dios es fiel, pero un paso de confianza. Amén. En esta hora. Aleluya. Gloria al Señor.